de la pobreza del primer semestre del año, números calamitosos que nos mostraron que más de la mitad de los argentinos son pobres, casi el 53% de los argentinos son pobres. Estamos hablando de más de 24 millones de argentinos. A ver, a tener en cuenta, dentro de este universo que decimos de argentinos pobres, hay más de 2 millones de trabajadores que tienen empleo registrado, porque mucho se habló durante la semana pasada de la comparación entre la pobreza del 2001, uno de los momentos más complicados de la República Argentina en estos últimos años, en la era contemporánea, podríamos decir, y ahora. La diferencia es que allá por el 2001 el número de desempleados era mucho mayor al de ahora. Estamos hablando de que en algún momento tocó casi el 60% contra números muy diferentes que se mostraron también hace muy poquito. Estamos entre, no quiero mentir ahora, pero estábamos en algo del 13%, ahora voy a buscar el dato bien para no errarle en esto. Pero más de 2 millones de trabajadores en blanco, y esto nos lo muestra la diferencia de esos números, no alcanzan a cubrir lo necesario para llegar a fin de mes. De esto vamos a hablar con Daniel de Urquiza, abogado especialista en Derecho del Trabajo. Gracias por atendernos. De Urquiza, soy Nuriam. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando hablamos de pobreza comparado con el 2001. En el 2001 la cantidad de desempleados era mucho mayor al de hoy y esto nos revela que, por un lado, la degradación es mucho más importante porque hoy el empleado en blanco, hay dentro del universo total de pobres, hay 2 millones de personas en Argentina que están con todas las de la ley y así todo no llegan a fin de mes. Sí, mirá, es compleja la situación y compleja de entender bien los números y su significado. Porque cuando vos hablabas del 60% de desempleados en el 2001, el desempleado era el pobre y el empleado era Claro, el no pobre, claro, por ¿no? supuesto. Hoy en día, pensá que dijiste 24 millones de trabajadores Sí. y solamente 2 millones estás tomando como base. ¿Sabés por qué es eso? ¿Por qué? Porque registrados en Argentina hay Claro, 6 millones nada más. claro, claro, 6 claro. millones. Claro. Entonces, de los Con lo cual la 24 proporción millones es que... mucho mayor, no son 2 millones de 24, sino son 2 millones de 6. Exacto. Y los otros son trabajadores informales. Claro, Comparado con el trabajador informal la pasa mucho peor. Tenés un 70% de pobreza en esos 22, serían, a ver, de 24, en esos 18 millones, tenés un 70% de pobreza. sí, Y de los 6 millones, que tradicionalmente no deberían ser pobres por tener un trabajo full time, que está claro, estas mediciones toman trabajadores full time o que trabajan más que full time, ¿eh? sí. Incluso el caso de sobreempleo. Bueno, estos trabajadores entonces deberían, estos 6 millones, de esos 6 millones nos encontramos con que 2 millones son pobres igual. ¿Y qué significa pobres? Que ganan menos de 700.000 pesos por mes, que es la Claro, canasta que están tomando, como que uno puede tomar diferentes canastas. La canasta que toman acá es la canasta básica total y son 709.000 pesos y resulta que están ganando menos de 700.000 en promedio en el mercado, y te lo puedo decir de primera mano como abogado laboralista que soy, están ganando entre 500.000 y 600.000 pesos a trabajadores registrados. Y tengo otro número más que es peor todavía, también de la práctica, que es el siguiente. Un trabajador que debería estar registrado y no lo está, entendeme la diferencia. Por un lado tenés el informal, que es netamente informal, no sé, el que te viene a cortar el pasto. sí. Es un supuesto. Otro supuesto es el trabajador registrado dentro de una empresa, en una fábrica. Tercer supuesto es el que tendría que estar registrado pero no lo está. ¿Se entiende? Que sería el empleado de una fábrica que no lo registraron. Él Bueno, tal vez me hasta consta piensa que está registrado, pero la fábrica no paga los aportes. nada. ¿Sabés cuánto le pagan a esos trabajadores? Por ejemplo, en gastronomía, por ejemplo, concreto en cadenas de empanadas, no voy a decir la marca por supuesto, 200.000 pesos por mes. Trabajando Les pagan. Horas por día de lunes a viernes. 8 horas de lunes a De lunes viernes. a horas, ¿no? Porque depende también los momentos. Cada sector tiene su mayor momento de actividad y gastronomía, por ejemplo, trabaja en fines de semana, ¿no? Claro, No sí, sería lunes a viernes. Pero me claro. consta la consulta en mi estudio de trabajadores en esas condiciones. En 8 horas me 200.000 dijiste, pesos ¿no? por mes, Perdóname, pero se te corta. 8 horas por día. 8 horas, 5 veces Sí, a la semana. 5 Eh, veces a la semana.
Quiero corregir este número que yo decía que quería chequear. En el segundo trimestre de 2024, el desempleo de la Argentina, y se conoció hace poquito, fue de 7,6%, comparado Bien. con aquel que decimos por arriba del 50, casi 60, bastante por arriba, Sí. el 2001, pero con esta, perdón, sí está bien lo que estoy diciendo, 7,6 comparado con aquel, pero hacemos esta salvedad importante respecto a lo que decías de lo que son trabajadores informales. 6 millones de trabajadores en Argentina están en blanco, de los cuales 2 millones no llegan a cubrir las necesidades básicas. Entonces, fíjate que el 7,6 de desempleo está tomando como que están empleados los informales. Claro, claro, Entonces, es un número que esconde una realidad muy dura que no se refleja. Vos decís 7,6, en realidad lo que hay es subempleo, claro, o mal empleo, o empleo no decente, empleo no digno, claro. ¿no? Las changas. Justamente ayer, en un editorial periodístico, un colega tuyo mencionaba que en los sectores más pobres, la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar los ayudan, ¿no es verdad? Y el gobierno la ha ido subiendo. Pero lo que ha ido bajando, y eso el gobierno no tiene cómo solucionarlo, y al revés, lo está empeorando, son las changas y el cartoneo, que completan los ingresos de los sectores más pobres, porque hay menor consumo de la población de clase media y clase alta, que redunda en que haya menos changas y menos cartoneo. Entonces, eso no se compensa por más que suba la tarjeta alimentar y por más que subas la asignación universal por hijo, y los sectores entonces más humildes están mucho más pobres de una manera que no se registra adecuadamente. A ver, este gobierno va todo el tiempo por el discurso de hay que ordenar la macroeconomía, que en algún momento va a derramar sobre la micro y se van a sentir esos efectos. Y mientras tanto sostenemos a los más vulnerables con el aumento en estas asignaciones, ¿no? Y de hecho la semana pasada el gobierno hizo en detalle desde el Ministerio de Capital Humano en cuanto ha ido aumentando estas partidas para las asignaciones que vos mencionabas recién. ¿Esto considerás que es así? ¿Sostiene a los más vulnerables con eso, que es de manera informal, que es de manera paupérrima, que es sin ningún tipo de posibilidad de mirar hacia el mañana para esta clase social, digo, dejándolos un poco a el libre albedrío de tal vez ser parte el día de mañana de la pobreza estructural de la Argentina? Mira, ¿O alcanza? ¿cómo te puedo decir? Un discurso usual es decir que el más, estamos hablando de pobre o indigente acá, ¿no? Sí, Pobre, pobre, o sea, menos de 400.000 pesos por mes, no menos de 700.000. Y se dice que esa persona no vive del Estado, por decirlo de alguna manera. Y hay varios referentes que en los medios públicos, por ejemplo, un ejemplo objetivo que quiero dar, ¿no? Sin estar de acuerdo o no respecto de lo que significa políticamente, pero, por ejemplo, Grabois insiste una y otra vez que esas personas no es que viven del Estado, todos en general, o cartonean, o reciclan, o hacen changas, o las dos cosas. Y en otro canal de televisión de una postura opuesta, si querés, a la de Grabois, ayer, el lunes a la noche, ese colega tuyo mencionaba que estas dos fuentes de ingreso, el cartoneo y las changas que obtenían, y esto también, ¿sabes qué otro referente te tiro en la mesa? Mayra Arena, sí, que también habla de todo esto, de cómo la clase media es la que sostiene a la clase más humilde con lo que descarta. Al no haber descarte, esto influye pues negativamente, muy negativamente en los ingresos de la clase más humilde. Entonces, por más que le subas la tarjeta alimentar y la asignación universal por hijos, si la sociedad con su conjunto está mal y afecta directamente a los más humildes. Un ejemplo concreto, varios te puedo dar, ¿no? Pero un ejemplo concreto, en otro canal de televisión hace 5 meses hablaban de lo mismo, porque a medida que viste salen los informes de pobreza son siempre malos, y mostraban cómo familias del conurbano venían a comer a la noche a Capital, en distintos organismos que le daban de comer y para sí, mostrar la pobreza en una nota periodística, ¿no? Imagínate, con la quita de subsidios al transporte, eso se vuelve imposible claro. y afecta directamente a esos sectores de menores recursos. Otro ejemplo que daba también, yo le estoy poniendo las fuentes para no atribuirme ideas que no son mías, nada más que por eso. Sí,
Otro ejemplo que daba esta Mayra Arena es la basura del pobre. Ella decía, estoy citando, quoting, es yerba y pañales. Y la basura del rico la filtra la empleada doméstica. Lo que le quedaba a los sectores que cartonean, hacen reciclado y tienen changas es venir a Capital Federal y revolver la basura de la clase media. Cuando no pueden venir a Capital Federal por la quita de subsidios y en el transporte deja de ser barato venir acá en los medios públicos y la basura que encontrás deja de tener esos elementos que ellos podían aprovechar antes, se traduce en un drástico descenso. Que repito, esto está registrado en gráficos que mostraban hace poco en una conocida editorial, TN creo que es. Así que bueno, o sea, el panorama no es bueno y creo que todos estos números que se dicen, viste, no reflejan, o sea, la realidad es peor, mucho peor de lo que los números reflejan. Los números ocultan por su metodología, están basados en la encuesta permanente de hogares, Sí. y que toma empleado a gente subempleada, en realidad, claro. o informalmente empleada con situaciones muy precarias. Claro. Hay que mencionar también que de esos números de la pobreza se desprende que la clase pasiva, uno siempre piensa en la situación gravísima de los jubilados, es donde menos pobres hay y en donde más pobres hay es en los chicos, más chicos, o en los chicos hasta los 14 años, lo cual habla... Hasta los 17 decía 70%, estuve viendo hasta los 17, bueno, hasta los 17, 70%. Claro, eso nos habla en realidad de, parece el tango, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, porque vemos la situación tremenda que están viviendo los jubilados que cobran la mínima, y sin embargo no hay menos pobres en la clase pasiva, en jubilados, que en los chicos, con lo cual esto nos habla... de que si no hubiese cambios rápidamente, estamos hablando de una situación que es inviable, porque si 70% de chicos pobres, si te vas hacia el mañana, si esos chicos pasan a ser parte de la pobreza estructural de la Argentina, que es como el gran signo de pregunta. Digo, ¿qué pasa con esa cantidad de chicos que hoy están bajo la línea de pobreza? Pero también sabes que tenés que pensar varias cosas. Son de familias que también están bajo la línea de pobreza, de padres que también... Tercera generación. Sabes que incluso el abuelo viene con este tema. Sabes que te quería comentar que dos cosas. Primero, cuando decimos, viste, cuando se dice como parte del discurso público usual que ahora que hay menos pobres jubilados que niños y que por lo tanto hay que hacer hincapié en los niños, por ese lado sería la cosa. Estamos hablando de que hay 70% de pobreza de un lado y 48% de pobreza del otro, en los jubilados. No es que no hay pobres entre los jubilados, ¿me explico? Claro. O sea, hay muchísimos, y son menos que el 70%, sí, claro. Efectivamente. Pero sigue siendo dramática la situación, eso por un lado. Y por otro lado, te hago una subdivisión. Por un lado, el sistema de jubilados actual no se sostiene con 6 millones de aportantes contra la base de jubilados que hay. Y si viene la situación, como está viniendo, pensar que todos esos que están informales, ¿entendés? Van a ser cada vez más informales, cada vez más pobres, menos van a poder sostener a los jubilados, pero además la pirámide poblacional se va haciendo cada vez más vieja, con lo que cada vez hay más viejos. Sí. Sabés que la tasa de reemplazo se llama, es de 2, ¿no? Sí. De 2 personas tienen 2 hijos para que lo reemplacen. Sí. Argentina tenía 2,1 hace 2016, por ahí, 2024 1,4. Estamos por debajo de la tasa de reposición. Eso va a significar un envejecimiento de la población muy fuerte. Entonces van a ser todos viejos sin aportantes que sostengan el sistema. ¿Y eso a qué va a llevar? A llevar más lejos la edad de jubilación. Hoy nos jubilamos en los 70, antes era los 65, después va a ser a los 80. Claro. Y, o sea, es como decías vos, todo tiempo pasado parece que fue mejor y también parece que todo tiempo futuro viene complicado, ¿no? Daniel de Urquiza, abogado especialista en Derecho de Trabajo, gracias por